Saludo a todos con cordialidad, con respeto. Yo os manifiesto desde el primer instante que me considero dichoso de poder celebrar con vosotros esta fiesta de nuestro Padre Santo Domingo. Y digo nuestro, porque no hay ninguno de cuantos estamos aquí que no haya recibido de alguna manera la influencia beneficiosa de su paternidad espiritual. Esto sucede con estos hombres tan insignes hijos de la Iglesia, santos de Dios, llamados y elegidos por Él para empresas que saltan sobre los siglos y están destinadas a llegar a la mente y el corazón de los que creen en Cristo. Creo yo que no habrá ningún lugar de la tierra en que se haya predicado el Evangelio, en el que no haya ido desde el principio a predicarlo o a colaborar con los que fueron los hijos de Santo Domingo. Y hoy la familia dominicana se reúne por todos esos lugares tan dispersos de la tierra y ofrece a Santo Domingo el homenaje de su devoción y de su amor. Pienso en los padres dominicos, en la religiosa santidad contemplativa y activa de la orden, en la orden tercera, en los institutos seculares, y en tantos y tantos fieles, instituciones, personas, a las cuales, por medio de todos estos instrumentos de acción apostólica, ha ido llegando ese influjo y esa luz cristiana que empezó a difundir con fuerza singular el maestro general de la orden de predicadores, Santo Domingo de Guzmán. Pienso en todos ellos, tantos y tantos, a lo largo de los siglos, con tantos servicios prestados a la Iglesia y tan eminentes. Las fiestas de los santos deben ser celebradas con gratitud, con alegría espiritual, con un propósito de adquirir dentro de nosotros y aprovechar las lecciones que ellos nos dieron. Así las de Santo Domingo de Guzmán. Creo que es Santo Domingo de Guzmán el primer santo español que hizo de Europa su padre. Y no conoció frontera alguna para sus empresas apostólicas. Él, que había sido educado en tierras fecundas del orden espiritual de la vieja Castilla, Calderuega, Valencia, Osma, cuando la providencia de Dios le sitúa en caminos de encuentro entre los hombres, caminos también entonces ya cruzados por el asalto de ideologías tan diversas. Él hace que desde el primer momento su espíritu se abra con una generosidad inextinguible y empieza a brillar en su vida una característica que acompañará siempre a los hijos de Santo Domingo: la universalidad. Venía su alma ya dispuesta, creo yo. Había nacido y vivido en un país en el que los esfuerzos hechos para la reconquista y los que seguían haciéndose hacían vibrar fuertemente su alma generosa. Pero había precedido años de silencio fecundo, los de falencia en su universidad
y los de Osma en su camino. Con esta preparación espiritual se abre paso por tierras muy lejanas, en las que desde el primer momento se encuentra como en su casa, porque su espíritu no le permitía detenerse en casa propia. Él hubiera sido un místico que habría vivido feliz en la contemplación de Dios y sus misterios. Pero el amor a Jesucristo y a los hombres le empujó con fuerza irresistible y le hizo entregarse a empresas apostólicas que son todavía hoy un ejemplo iniciable para todos nosotros, los que amamos a la Iglesia. Ese ejemplo, repito, válido es también hoy y sigue mereciendo la atención de todo el que estudie con seriedad cuál es y cuál debe ser la conducta de la Iglesia en las diversas épocas del mundo y en las situaciones tan distintas en que tiene que situarse para evangelizar a los hombres. Santo Domingo de Guzmán no se entretuvo en disquisiciones inútiles, ni consumió el tiempo en la contemplación de sí mismo o de los problemas propios o de las instituciones. Él tuvo desde el primer momento una convicción arraigada, la de que personas como él, consagradas a Dios en el sacerdocio, y la Iglesia como tal, tienen ya un lugar propio donde encontrar el alimento, que es la vida de Cristo. Eso averiguado y vivido, lo que importa es lanzarse al mundo para predicar el Evangelio. Y no consumir el tiempo ni las energías en nada que pueda significar contemplación egoísta de sí mismo, sino en aprovecharlo para entregarse con más eficacia al servicio de los hombres. La Iglesia hoy tampoco tiene que inventar nada. Lo que tiene que hacer es permanecer fiel, bien segura de que cuando se vive esa vida espiritual centrada en Cristo, surgen, acomodadas a los tiempos, las iniciativas apostólicas que sean oportunas y necesarias. Surgen con naturalidad, como brota el agua de un manantial. La Iglesia ha de mantener su identidad en todo instante. Este es el gran problema. Los sacerdotes como sacerdotes, los religiosos como tales, los seglares conforme a su condición, y unos y otros alimentándonos y viviendo de esa fe en Cristo que se nos ha dado para vivirla y para comunicarla. Entonces es cuando el dinamismo del Evangelio se convierte en vida alentadora, y el alma del que cree, identificada con ese afán evangelizador que brota tantas veces de las almas generosas, siente un deseo de imitar al Señor, de seguir por el camino que ve recorrer a esos que le preceden. Entonces se multiplican las energías sin saber cómo, y van apareciendo por un lado y por otro los apóstoles de cada momento. Esta es la historia, y el que la conoce
saben muy bien que desde ese momento en que en el alma de estos hombres entregados a Dios conforme a su condición, seglar, sacerdotal o religioso, se vive así, se multiplican también las iniciativas y surgen los movimientos pastorales capaces de transformar las épocas y las personas. Hombre culto, sobre todo hombre de oración, Santo Domingo vio venir el fenómeno de una edad media viva y creadora y lanzó a sus hijos, apenas les pudo agrupar en comunidades vibrantes de amor a la Iglesia, hacia los centros del saber, lo mismo que a las pequeñas o grandes comunidades rurales o artesanas. Bolonia, París, Milán, Toulouse, Roma fueron los centros escogidos y aparecen los hijos de Santo Domingo brillando con luz propia en el sentido de que hacen brillar la de Cristo que ellos han asimilado. Y ese hombre, hijo de Castilla, que vive 50 años apenas, al terminar su vida, puede contemplar la Europa culta de entonces, igual que la del campo y la ciudad, evangelizada por grupos numerosos de hijos suyos, y ya a su vez por grupos de monjas que van también reuniéndose al conjuro de su palabra santa para encender otras luces que también los hombres necesitan, los de las mujeres consagradas a Dios, de donde brota una fecundidad espiritual inestimable. Hoy vivimos una época en la cual nos sentimos como asfixiados bajo el peso de tanta ambigüedad y tanto confusionismo. Se habla sin cesar del humanismo cristiano y se le quiere hacer compatible con las mayores aberraciones. De derechos de los hombres, y cada grupo político los interpreta como le tienen gana. De hermandad internacional, y sin embargo la ley es que siga el predominio de los más fuertes. Los hijos de Domingo de Guzmán no consumieron el tiempo en estos juegos estériles. Ellos edificaron también la Europa que había de aportar aquella fuerza esplendorosa de la fe en el siglo XIII. Pero se entregaron a una tarea de contemplación de Dios para después predicar la verdad contemplada con rigor, con fuego de amor y caridad, con un anhelo incontenible de que esa verdad se convirtiera en vida. He hablado de ciudades cultas, pero lo más particular de Santo Domingo es que, advirtiendo la importancia que tenía ese mundo de la cultura, no dejó de atender jamás al pueblo sencillo, al que no sabía leer. Y aquí viene su carisma especialísimo, algo que la Iglesia estaba echando de menos entonces. No creáis que se vivía en aquel tiempo en una paz idílica. También existían turbaciones, aparecían sectas, grupos innumerables de perfeccionistas, de hombres y mujeres anhelosos de un evangelio más puro, pero conforme a su criterio personal. Hablaban de la Escritura interpretándola como querían. Flagelaban a los demás
con sus invectivas, con sus desobediencias, con sus discusiones, en todo momento faltas de respeto para la Iglesia como institución y para los misterios que ella predicaba. Víctimas de esta situación ambiental producida por los grupos heréticos en el mediodía de Francia y en la Lombardía italiana, lugares a los que habían acudido también muchos hombres de Castilla, víctimas de esta situación, aparecían hombres y mujeres del pueblo sevillano, a los cuales, si no se les hubiera atendido, pronto les hubiéramos visto sucumbir, víctimas de unas predicaciones y afanes de reforma totalmente ilegítimos dentro de lo que era la Iglesia. Los papas llamaban a un ordenamiento mejor de las energías de esa Iglesia. Querían que se reformaran las costumbres y que el clero, más abundante sobre todo en Francia y en Italia, obedeciera y se ordenase eficazmente para cumplir con su cometido. Lo decían, exhortaban, rogaban de manera apremiante, pero no podían conseguirlo. Y es entonces cuando surge este hombre singular que hace de su vida una predicación continua. Predicación con el ejemplo, con la palabra, vida santa, pobreza, desprendimiento de todo. Marcha por los caminos a los que me refiero, de esos lugares de Europa en los que prácticamente ha nacido o se fundamentó la civilización cristiana que dio después frutos tan espléndidos, predicando sin cesar. Llama a sus hijos, busca sacerdotes jóvenes o seglares que podían entregarse a Dios y que manifestaban condiciones aptas para dejarlo todo. Va formando con ellos los frailes predicadores. Esto era una novedad originalísima en aquel tiempo. La Iglesia vivía fuera de estas inquietudes del pontificado, que ni siquiera siempre tuvieron manifestación adecuada por parte de todos los pontífices, pero fuera de esto, y de obispos que no faltaron tampoco, con luz suficiente para iluminar a sus diócesis, los demás estaban entregados a un quietismo inoperante o al usufructo de unas situaciones tranquilas que les permitían vivir cómodamente, con lo cual esos herejes que empezaban a surgir encontraban argumentos sin duda exagerados por ellos en su mala intención, pero reales por supuesto, en los cuales se amparaban para decir que la Iglesia de Cristo había perdido su identidad. Santo Domingo acudió a tapar esa brecha que amenazaba con arruinar el edificio entero de la Iglesia y buscó estos hombres a los que formó adecuadamente, los más sabios, los más santos, los más abnegados, los más dispuestos, los más obedientes, y a la vez otra originalidad. Pide al Papa lo obtiene, como condición particular de la orden que quiere fundar, la norma de la dispensa. Es decir, en esta orden de frailes predicadores al servicio de los hombres, todo ha de estar dispuesto de tal manera que sirva al hombre, sirviendo a Dios. Para eso, el superior ha de gozar de amplias facultades,
que no existían entonces en la vida monástica, para dispensar de cuanto sea necesario dentro de la vida regular que han abrazado, con el fin de que estén más vivos y dispuestos para el apostolado según las circunstancias lo pidan. Esto era adelantarse siglos a lo que la Iglesia ha ido señalando después, cuando ha marcado caminos de evangelización nuevos. Esto era poder consagrar la iniciativa apostólica y facilitar el trabajo grande necesario para atender las necesidades de las almas sin ser esclavos de reglamentos entorpecedores. Las reglas se vivían, las constituciones se amaban, la vida de comunidad era buscada, pero por encima de todo estaba el bien de las almas. Los frailes predicadores iban de lugar en lugar, por el mundo del campo y la ciudad, en los ambientes culturales y científicos de entonces, creando, disponiendo, reformando y dando cuenta después para recibir las correcciones necesarias, y así, acumuladas las experiencias provechosas, formar núcleos invencibles de hombres que estudiaban la Sagrada Escritura, la meditaban en su oración contemplativa y aplicaban la palabra de Cristo en la cual creían a aquellos ambientes que les había tocado evangelizar. La Europa que conocemos debe no solamente sus monumentos de piedra, y solo sus libros y bibliotecas, debe su alma entera, aquellas legiones de hombres a las que vinieron otros después a acompañar, según la Iglesia fue suscitando nuevas energías para que en nombre de Cristo y su vida consagrasen por entero un sistema de vida que es lo que ha hecho el orgullo de la civilización cristiana. Más tarde, en los siglos recientes, la Orden de Santo Domingo se ha visto, como las demás, sujeta a las vicisitudes del tiempo, unas veces gozando de la gloria que merece, otras perseguida, y siempre y en todo momento, en un mundo cultural, en empresas misioneras, en iniciativas nuevas acomodadas al tiempo, han brillado dentro de la orden los mártires cuando ha habido que derramar la sangre, los confesores de la fe cuando ha habido que predicarla. No se han entretenido los dominicos en pequeñas disquisiciones de las que sirven para consumir energías sin encender ninguna luz. Y seguirían mal camino si quisieran desviarse del que sus antecesores les han tratado. Vuelvo a repetir, lo que importa es vivir la fe con gozo y entusiasmo. Somos discípulos de un Dios que no puede morir. Cristo ha dicho su palabra, y esta es la que tenemos que asimilar y contemplar. Cuando eso se hace, id al mundo y predicad el Evangelio. De Santo Domingo de Guzmán es esta frase, que podría situarse junto a las sentencias de Jesús, nuestro Maestro amado. Los granos de trigo amontonados se corrompen, dispersos fructifican. Id por el mundo, así les decía a sus hijos. Dispersos por el mundo, a predicar, a trabajar, a dar el ejemplo de la santidad, a discutir con el adversario, no para gastar el tiempo en polémicas enconadas, sino para que brille la luz de la verdad.
intrépidos, nunca cobardes, abiertos a todas las corrientes de la época, seguros de que por donde venga un viento que lleve consigo algo de fecundidad humana, puede encontrarse con otro que lleve consigo la fecundidad cristiana. Vosotros tenéis que abrir las puertas a uno y a otro para que se encuentren y fecunden esos campos en donde está siempre dispuesta la semilla. Hermanos, no debo entreteneros demasiado, pero me parece que es necesario recordar estos aspectos fundamentales de la obra de Santo Domingo en un momento como el que vivimos en la Iglesia. Yo no lo califico de mejor ni de peor que otros. El que conoce la historia de la Iglesia sabe que no ha habido ninguna época histórica en la que haya brillado una paz absoluta. Esta no ha sido prometida por Cristo. Y en cada momento aparecen las agitaciones del maligno. Siempre ha habido algo del humo de Satanás. En nuestra época también. Lo que hace falta es no asustarse de eso y no perder el tiempo en algo que pueda desviarnos de ese núcleo de la verdad tal como nos ha sido revelado por Jesucristo. Es la Iglesia la que conserva ese depósito. Es la Iglesia la que lo interpreta. La Iglesia. Con ello no excluyo a nadie, pero la Iglesia es jerárquica. Constitutivamente por voluntad del que la instituyó, hay en ella un magisterio para hacer que la luz brille. Esa escritura santa, esos dogmas de la fe, ese credo católico no varían, están ahí. Para que nadie pueda convertirlos en doctrina personal, destrozando por completo el depósito de la revelación, Cristo ha confiado al magisterio la misión de ser garantía cierta de lo que hay que enseñar. Cuando así lo hacemos, no hay esterilidad. Salen adelante las obras. Dios bendice siempre esos esfuerzos que realizan los hombres que quieren ser fieles. Hace poco más de un año me encontraba para predicar aquí en la fiesta del 13 de mayo. Pude visitar en Coimbra a Sor Lucía, la vidente que queda en la tierra de aquellas apariciones de la Virgen Santísima. No les doy ni más ni menos valor que el que les da la Iglesia. No son revelación pública, que terminó con los apóstoles, pero las respeto y como creyente las admito, desde el momento en que la Iglesia también las ha admitido en la misma actitud. Allí estuvo el Pablo VI también. Hablé con ella largamente y le pregunté: ¿cómo ve usted, Sor Lucía, la situación en la Iglesia? Contestó: sufre mucho la Iglesia, pero yo veo con mucha esperanza la situación. Dios triunfa siempre de sus enemigos. Así lo dijo, con esta enorme sencillez. Dios triunfa siempre de sus enemigos. Y está empezando la resurrección del cuerpo de la Iglesia en muchos lugares. Con la oración, con la meditación, con el rezo del rosario. No olvidemos que es la mente de Fátima. Con la fidelidad,
porque lo que ha faltado en estos años, y aquí la frase que me llamó la atención, es la fidelidad más que la fe. ¿Qué razón tenía? La fe es un don de Dios, la fidelidad es una respuesta del hombre. Puede haber fe y puede haber desviación moral. Puede haber fe y afán de que la fe se viva, pero una fe olvidada de las verdades dogmáticas. Puede haber fe parcial, limitada a aquellos aspectos del Evangelio que nos resultan gratos, pero olvidada de otros que nos son menos agradables. Puede haber fe y no fidelidad. Puede haber fe en un sacerdote que no tiene fidelidad para cumplir con delicadeza su misión. Puede haber fe en una religiosa o en una congregación o en una familia en la cual se reza y se habla de Cristo, pero conforme a una ideología o según las amistades que se tienen. Puede haber fe, pero olvido del magisterio pontificio. En cambio, cuando hay fidelidad, hay observancia, examen de sí mismo, huida de los peligros que esa fe padece, lucha generosa para llevar la verdad de Cristo, no la mía, a los demás. Cuando hay fidelidad, hay ardor apostólico y no consumimos el tiempo en coloquios y asambleas inútiles, sino que buscamos impacientemente más y mejores oportunidades para predicar más exactamente el mensaje del Señor. Esto es lo que decía la vidente que había fallado estos años. Fidelidad. Cuando falla, poco a poco vamos justificando de todo. De ahí viene humanismo cristiano que termina reducido a humanismo puramente terrestre. Y de ahí vienen derechos del hombre, pero ninguna alusión a los deberes. Y de ahí viene hermandad internacional que se reduce a meras palabras. Y de ahí viene el que en una época en que tanto estamos hablando del sacerdocio de los seglares, se pisotee el sacerdocio específico ministerial del que ha sido consagrado a Dios con el sacramento de la vida. Poco a poco va derrumbándose todo. Esto pasa ya, va pasando, pero tenemos que luchar mucho todavía. Nosotros, con vosotros, hijos de Santo Domingo, tenemos las luces que el Señor ha dispuesto que brillen en cada momento de su historia. Vuestra misión no ha pasado en moda y la Orden de Santo Domingo puede seguir corriendo por los caminos de la historia actual con la antorcha en la mano, derramando la luz con la vida santa y con la doctrina sabia, tal como Santo Domingo lo quiso, aquel místico, aquel hombre lleno de ternura, el Hijo amantísimo de la Virgen María, el de las San Marías continuadas, inicio fundamental de lo que después fue el rosario, el de la oración postrado en tierra, el del abrazo al crucifijo. Muere a los 50 años, cuando casi a esa edad otros empiezan a hacer algo, después de haber abarcado la tierra conocida entonces. La Iglesia se sintió huérfana, pero siguió mirando a sus hijos y siguió encontrando la luz que Santo Domingo había encendido. Que nunca se apague y seamos todos capaces
de aportar la nuestra, humilde y pobre, para que el mundo siga viendo los caminos de su vida iluminados por ese resplandor.